decidí estudiar arquitectura más o menos a mediados de la preparatoria. Tenía cierta inquietud por el dibujo, por los edificios. De niño me gustaba armar casitas con algo similar al Lego. Y en el Palacio de Hierro de Durango descubrí el libro de Barragán, el único que hubo durante mucho tiempo, que era el del Museo de Arte Moderno de Nueva York, de Emilio Ambás, y ese libro sí fue, la estética que ahí se proponía, sí fue revelador para mí y sí fue esencial en mi decisión de estudiar arquitectura. A partir de los 16 años empecé a trabajar para pagar, estaba yo becado y trabajaba yo en las tardes para pagarme pues, mis gastos y los libros. Y luego ya cuando empecé a estudiar en La Salle, entré a trabajar en las tardes a un despacho y ahí conocí a un cuate que estudiaba en la Ibero y era alumno de Norten. Entonces entré a trabajar con Enrique Norten en el 85 y estuve 3 años ahí con Norten. Fue una gran experiencia porque descubrí lo que no quería hacer de mi vida. Estoy muy agradecido porque descubrí lo que no quería hacer de mi vida como arquitecto. Y luego tuve la oportunidad, necesitaba un residente, Alberto Calach, en una de sus primeras obras grandes que está a nombre de Adriana León, su esposa, que es esta secundaria técnica ahí en Doctores, en Río de la Loza y Vertis. Había conocido a Alberto en una discusión álgida en un concurso que organizó la Ibero que se llamaba Arquitectura Invisible, que era arquitectura con desechos. Nosotros tuvimos una mención. Y bueno, Alberto estaba en la onda post y entonces este proyecto era como en la onda de constructivista. Entonces el día de la inauguración de la exposición tuvimos como una discusión fuerte. Alberto siempre es un tipo de primera instancia duro y descubrí el opuesto a Enrique Norten, ¿no? Enrique Norten es un tipo que te seduce, que es muy amable en la primera instancia y bueno, cuando te volteas te da una puñalada. En cambio Alberto es un tipo muy duro, muy hosco y una vez que le quitas ese caparazón, esa costra de niño malcriado, hay un gran personaje, una gran humanidad, vamos, un tipo justo en muchos sentidos y que definitivamente en el plano arquitectónico pues le aprendí muchísimo más que Enrique Norten, que se dedicaba a hacer dibujitos en aquella época de la transición del postmodernismo al deconstructivismo y hizo algunas obras muy curiosas que por supuesto no aparecen en sus libros. Entonces fue una muy grata experiencia, un gran aprendizaje y se construyó una amistad que hasta la fecha perdura de respeto y de generosidad recíproca. Esa fue una muy buena experiencia. A partir de ahí fundé una oficina con José Miguel González, mi ex socio, y otro socio, Luis Antonio Padilla. Nos separamos, José Miguel y yo, en buenos términos, y a partir de entonces estamos aquí. Reconozco un punto muy importante, ya muy reciente, cuando gané la beca del Sistema Nacional de Creadores, básicamente la dediqué pues, a desarrollar los proyectos que propuse, pero esencialmente darme el tiempo de leer, y eso sí me cambió mucho. No políticamente, en general, siempre digo que desde que aprendí a leer he sido de izquierda, pero sí una visión mucho más amplia de la arquitectura. Me chuté unos 300 libros de teoría, historia, estética, filosofía de la estética, ingeniería, historia de la construcción, temas que luego quedan muy allá del discurso teórico tradicional, ¿no? Y después de esos 300 libros sí me atrevo a decir que yo le recomendaría a una persona de 18 años que quisiera ser arquitecto, definitivamente yo no iría a una escuela de arquitectura. Yo iría a la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Filosofía y Letras. Y después de haber estudiado esas dos carreras, entraría a trabajar en un despacho para adquirir experiencia y los conocimientos ya más prácticos, ¿no? Hace poco leía un texto como de consejos de un editor y decía a editores, decía generadores de conocimiento, de documentación, etcétera. Y decía, bueno, tienes que hacer los libros que te gustaría ver, ¿no? Y me sentí muy identificado con esa idea porque quizá sentía que faltaba un libro de la arquitectura doméstica moderna en México y casualmente andando en bicicleta pues empecé a retratar edificios que me gustaban, que no había documentados en ninguna parte y se fueron juntando y ya luego fue sistemáticamente, junté 120, se armó una exposición, se va a armar un libro, entonces como una inquietud de hacer un libro que te gustaría tener y no hay, pues vas y lo haces, ¿no? De eso hasta el libro de escuelas,
que es pues una inquietud de que había un gran patrimonio ahí no solo de estético, sino de un gran esfuerzo social que fue construir todas las escuelas de México a partir de la Revolución, y eso pasó pues por educar maestros y por construir escuelas. Y este espacio donde todos, prácticamente todos los mexicanos tenemos algún vínculo ahí de recuerdos, de formación de ciudadanía, de entender el espacio público, de aprender a compartir, bueno, y de aprender pues, las cosas de la instrucción. No había ninguna bibliografía al respecto. Entonces siempre había tenido yo la inquietud en los viajes, me gustaba descubrir escuelas y la inquietud otra vez de pues hacer, pues si no está el libro que me gustaría ver, pues voy y lo hago, ¿no? Y la conclusión del libro es cómo estos espacios con personalidad, diría yo, porque muy pocos son obras arquitectónicas maestras, como diríamos la escuela de Benito Juárez, de Obregón Santa Cilia, o tal escuela de Caspé, el Albert Einstein, el rumbo de San Cosme. Pues hay algunas con gran valor arquitectónico, pero otras que no tienen ese gran valor arquitectónico, sí que tienen mucha personalidad y están hechas con amor. Y cómo eso se revela con el usuario, llámense padres de familia, alumnos o maestros, en un amor a su lugar. Cómo estos espacios no solo cumplen la función de instrucción a los alumnos, sino son centros sociales de su comunidad. Son lugares en las zonas rurales a donde la gente va a votar, a donde la gente se reúne cuando hay desastres naturales, a donde se pone a secar el chile en las canchas de básquetbol porque es la única superficie pavimentada en 20 kilómetros a la redonda, donde pasa el río, se lleva a las casas y la gente va como alberga a la escuela. Y incluso en muchas ciudades físicamente están junto a la catedral, terrenos que estaban ahí medio ociosos desde Juárez en torno a las iglesias grandes, a partir de la desamortización de los bienes de la iglesia, y entonces pues ya el Estado revolucionario llega y pone escuelas que llegan a abrirse espacio en el escenario urbano contra la iglesia, ¿no? Algo que ahora pues, ya lo vemos como parte del cuerpo urbano de las ciudades, pero que en ese momento fue una actitud heroica en darle al espacio cívico laico un lugar fuerte, relevante, e insisto, escuelas que se hicieron con un amor enorme. Me considero muy afortunado, bueno, desafortunado porque como ves no hay mucha chamba ahorita, pero muy afortunado en haber podido abordar una amplia variedad de temas de géneros. Entonces hemos abordado desde temas duros como una prisión hasta temas completamente libres o mucho más desenfadados como una casa de fin de semana, el rigor proyectual de una casa de 170,000 pesos, que estos son los únicos clientes que nos han ido a tocar a la oficina en la existencia de más de 30 años de oficio. Y esta familia que vivía con los suegros, ¿no? En el esquema de muchas familias mexicanas cuando empiezan, tenían ya un terrenito de 8 por 10, un terreno de 80 metros cuadrados. Fueron al Infonavit a ver cuáles eran los requisitos para el crédito, y pues el crédito era ya llevar su licencia de construcción y su plano bien dibujado, ¿no? Entonces ellos muy dedicadamente en una hoja, en un cuaderno cuadriculado, hicieron la distribución de su casa y ya tenían el plan, ya nada más necesitaban a alguien que se los pasara en limpio y les calculara la losa, ¿no? Entonces los recibimos cordialmente, pues no hubo otra más que tirar su planito a la basura. No es una idea romántica como de Aravena que los niños dibujen la fachada, sino más bien pues era una condición de un terreno crítico con una colindancia trasera muy elevada, en una calle con una inclinación mucho más allá de la que permite la norma, por ser un asentamiento irregular, y logramos una casa de 107 metros cuadrados en lo que entonces eran $17,000. Tenían el requisito pues, de 2 recámaras por lo menos, un área de estudio para sus 3 hijos, no se cortó un solo bloque, y es una casa que tiene 0 metros cuadrados de circulación. Es una escalera a medios niveles que entras, tiene estacionamiento cubierto, subes medio nivel cocina, comedor, subes medio nivel estancia con su balconcito al jardín, medio nivel estudio con baño
de usos múltiples, medio nivel recámara de los papás, medio nivel recámara de los niños, medio nivel terraza. Y todos los espacios dan a la escalera y la recámara es con el mismo closet, se aísla de la escalera, se logra el aislamiento visual y acústico, y el estudio, la sala y el comedor pues quedan integrados orgánicamente con la escalera. Fue una experiencia extraordinaria. La cara de la familia cuando vio su maqueta, bueno, pues es una Xone Cursi, es una de mis grandes satisfacciones de mi vida profesional. Y hay que decir que todas las habitaciones tienen orientación oriente y poniente. La vecina, que ya se había gastado un poco más que ellos, pues todavía no lograba un cuarto que ventilara bien porque se había ahorrado al arquitecto. Y aquí quiero decir, bueno, que ese sentimiento tiene su justificación. La mayoría de los arquitectos van y se gastan el presupuesto, el ahorro de toda la vida de la gente en su ego, en su monumento, en su idea, en su invención, y no le resuelven el problema a la gente. De ahí que la mayoría de la gente no va al arquitecto porque piensa que quisiera gastar más dinero. Entonces, este caso, orgullosamente, es un caso donde sí la arquitectura sirvió para hacer rendir mejor el dinero y lograr una mejor calidad de vida, que es finalmente lo que uno puede esperar de una casa. El último capítulo del libro de escuelas está dedicado a estos nuevos vínculos de grupos académicos o prácticas privadas, pero ya directamente con comunidades, como ha hecho Oscar Hagerman desde los años 70, que suman, no imponen, suman a la tradición local, a las formas de construcción locales, a la mano de obra local, suma en la sensibilidad y los conocimientos del arquitecto, y entonces ensamblan en nuevos proyectos innovadores con los que la comunidad pues tiene mucha identidad, porque ellos participaron en su formulación, en su planeación, en su construcción con sus manitas, etc. Y en ese terreno, ahora sí que en esos terrenos, hay muchísimas oportunidades de participar, de aportar y de hacer un trabajo con responsabilidad social de lo que se trata, ¿no?